bienvenidos a una nueva emisión de La Nave. Hoy estoy aquí para hablaros de la novela La redención del tiempo. Está escrita por el autor chino Bao Su y publicada por Editorial Nova. Bueno, realmente esta novela lo que viene a ser es una prolongación, un homenaje, un apéndice de la trilogía de los tres cuerpos. Nova fue la encargada precisamente de traernos a nuestro país la obra de Cixin Liu. De hecho, cuando he estado mirando los títulos de crédito, está traducida por Agustín Aleput Morales. Aleput fue el que tradujo también las tres primeras novelas, y como os digo, lo hace directamente del chino, por lo tanto no es que esté traduciéndonos una versión anglosajona, intermedia. Yo creo que eso le da mucha riqueza al texto. De hecho, la novela incluye muchas notas del traductor que nos amplía, nos explica por qué un término ha sido utilizado, o si hace referencia a algo de la literatura china, o a su mitología, o incluso a notas vinculadas a aspectos del mundo occidental. Bueno, pues como os decía, Nova nos trae esta novela que está escrita por Bao Su, que es un escritor chino que nació en 1980 y que ya con su primera novela ganó el equivalente al Nébula en su país. Por lo tanto, pues bueno, este fan de la trilogía de los tres cuerpos lo que ha hecho ha sido poner toda la carne en el asador y todo su buen hacer y todo su saber de la trilogía previa para aquí hacernos como una especie de mezcolanza de recuerdos. Ahora os diré un poquito la historia de qué va, pues para poder llenar huecos, ampliar la historia o incluso plantearnos otros finales, otra manera de resolver la historia original, que como ya sabéis, la trilogía además fue a más. El primer libro fue muy introductorio, El bosque oscuro ya fue un auténtico nudo que ya nos creció, la novela, la trilogía creció mucho, y bueno, El fin de la muerte, la verdad es que fue ya una novela con más cuerpo, con más densidad, con más hard fiction, y que pues bueno, resolvió a todos los lectores la trilogía de los tres cuerpos. Bueno, pues Nova lo que hace es que nos mantiene el mismo aspecto. Me ha gustado que al principio de la novela se nos pone una tabla de eras, de hecho nosotros vamos a empezar aquí en la era del planeta azul, 700 años después aproximadamente de la era actual, con su protagonista Jun Tianming, que recordad que en la anterior novela padeció un cáncer, su cerebro es congelado, es mandado en una nave para entrar en contacto con los trisolarianos, esa raza alienígena que es el meollo principal de la trilogía, ¿no? Esa especie alienígena que detecta a la especie humana. Nosotros con 400 años de antelación vamos a saber que podemos ser invadidos por ellos. Vamos a empezar a descubrir aspectos que no conocía la raza humana, esos canales a través de los cuales se puede contactar y ver qué ocurre al otro lado del espacio, aunque esté a muchos años luz, esa zona oscura, el bosque oscuro que es, cómo acabó ese enfrentamiento. ¿Por qué no digo más? ¿Por qué no hablo más de la trilogía? Porque obviamente lo que no quiero es destapar aspectos que a los que no hayan leído la trilogía, pues aquí pues yo ahora se lo destripe. Entonces, primera pregunta, ¿alguien que no haya leído la trilogía de los tres cuerpos puede afrontar la lectura de la redención del tiempo? Sí, sí puede. ¿Qué ocurre? Pues que os perdéis un plus. ¿Por qué? Porque aquí va a haber muchas referencias a lo largo de la novela a la trilogía. Entonces, ¿qué ocurre? Que el que ha leído la trilogía, con esto lo que tiene es la guinda del pastel. Pero el que lea esta novela, os puedo asegurar que lo que va a tener es un acicate para poder leer la trilogía original, no va a ser un problema. Quizá algún aspecto queda desvelado, pero si todos los que hemos leído los primeros libros decimos que es una lectura que al aficionado le va a encantar, pues bueno, pues leer La redención del tiempo puede hacer perfectamente que leas la primera trilogía.
Dicho esto, si os parece bien, vamos a hablar un poquito de qué va la historia. Realmente su protagonista, el que os digo yo, que fue su cerebro lanzado y tal, de repente aparece en un planeta de hierba azul, de lagos amarillentos, pues bueno, aparece con otra mujer. Con otra mujer que no es precisamente Chen Jin, que era su amor platónico, sino con doble A. Con esta mujer lo que va a hacer es recordar, evocar, qué es todo lo que ha ocurrido anteriormente en las otras novelas. Y le va a dar un nuevo prisma, le va a dar una nueva profundidad, nos va a desvelar aspectos que se nos han podido quedar ocultos en lo que era la narración original. ¿Esto qué va a hacer? Que se compaginen sueños con realidad. Va a haber mucho de diálogo, pero todo está escrito de una manera sencilla. Quizá el segundo relato, la segunda parte, mejor dicho, a mí me ha gustado mucho, porque es por decirlo de alguna manera, es una explicación de la historia entera del universo. Porque es curioso, este libro, ¿sabéis dónde empieza? Empieza en el fin del universo, el fin de los tiempos. Eso es lo que a mí me gusta de esta novela, de las anteriores, ese componente cosmológico, titánico, gigantesco, que hay en una narración que quizá en esta novela es más sencilla, es más, en ocasiones está contada casi como un cuento. Va a haber muchas referencias, como os decía antes, a personajes anteriores, a cómo se desarrolló la trama. Va a haber mucho aspecto, mucha referencia a mitología griega, incluso al mito de la caverna de Platón. Y sin embargo esto está compaginado con teorías pues de los microuniversos, de cómo un universo puede ser bidimensional, tridimensional, en 4 dimensiones, incluso en 10 dimensiones, que son una de las teorías más aceptadas. Pero bueno, que nadie se asuste, esta lectura es asumible. De hecho, el escritor de la trilogía original es de la década de los 60 y Baozu ha nacido en 1980. Se les nota, la novela tiene mucho de corte clásico al final, y conjuga mucho aspectos de la literatura de ciencia ficción del siglo XX, pues con esa filosofía y esa especulación hard que hay a propósito de qué hay más allá, cómo serán otras razas, cómo nos ven a los seres humanos, nos podremos enfrentar, no nos podremos enfrentar. Es curioso, ¿no? Los trisolarianos no contemplan el engaño, la mentira, cómo es usado por los humanos. Existe una raza divina que incluso se habla de eso, de la posibilidad de una raza divina, se habla del creador, se habla del ángel de la muerte, se habla de los buscadores. La verdad es que está plagado de símbolos, de homenajes, como os digo yo, a la literatura clásica de la ciencia ficción, pero bueno, es una manera también de ir más allá. Yo creo que estas novelas están llamadas a ser un clásico. Dentro de unos años me imagino que se hará mucha mención a ellas, pues casi como un clásico, como La Fundación de Asimov, aunque aquí el aspecto es otro. Bueno, de hecho, ¿por qué me viene a la mente La Fundación? Porque aquí se habla de Trantor. Trantor, acordaos que era la capital del Imperio Galáctico en la saga de Asimov, pues bueno, aquí se hace mención. Pero como os digo, en ocasiones esa visión onírica, como de sueños, de recuerdos que son o no son verdad, aquí mucho de Matrix, ¿no? Vivimos una realidad o vivimos un sueño, aunque aquí los sueños se utilizan como herramienta de contacto y de interlocución con otra raza, pues en ocasiones me ha parecido ver esas escenas de la película 2001, una odisea del espacio, pues bueno, aquí hay un poquito de todo eso, y eso es lo que en definitiva a mí más me ha atrapado de toda esta obra, que yo creo que ahora ya podemos ver en conjunto, pero que bueno, que hoy que vengo a hablaros de La Redención del Tiempo, me parece una novela asequible. Luego hay una tercera parte, ya con otros nuevos personajes, unos personajes digitales que hablan entre ellos, la monarca, un súbdito suyo que también le entabla un diálogo en esa búsqueda por las respuestas a los grandes enigmas del universo. Pero me quedo
con el epílogo y sobre todo con el posepílogo, que quizás ahí es donde ya Baosu se toma una libertad, porque lo ha hecho bien, se nota que controla la obra de Cixin Liu, y ya él le da ese final, ese posepílogo, que no solemos estar acostumbrados a posepílogos, a que hay un epílogo, pues luego hay un posepílogo, y pues bueno, no me ha parecido original porque ya lo he visto en otras obras, pero sí me ha parecido, pues bueno, correcto y que cierra muy bien, pues bueno, esta novela que, como os digo yo, es un compendio muy bien llevado para hacer una ampliación al universo de la trilogía de los tres cuerpos. Bueno, una reseña amplia, con datos, con nombres propios, la vais a poder encontrar en Fantasy Mundo, por lo tanto, os recomiendo que como complemento a este vídeo os leáis la reseña escrita, donde además también os hago una pequeña bio del autor, y os pongo links tanto a la editorial como al escritor, Bueno, lo que siempre os digo, si os gustan estos vídeos, dadle al like, difundir, suscribíos al canal, me podéis encontrar en las redes, y aprovecho antes de despedirme para recordaros que ya podéis encontrar en Amazon la novela Sol de otro mundo, si os gusta la ciencia ficción, la space opera y especular con otros mundos, pues bueno, os podéis hacer con la versión en papel o la versión en ebook de Sol de otro mundo, Bueno, pues no me queda más que despedirme, daos las gracias por venir un día más a la nave, y pues bueno, os espero muy pronto aquí, en la nave de Lana McLeod. Hasta luego, amigos.